Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Feliz cumpleaños, Evita. ¿Dónde está la Evita por ahí? Feliz cumpleaños, que el Señor te bendiga. Ayer cumplió años y no le alcanzamos a cantar, pero aquí están mis saludos. Feliz cumpleaños. Muy bien, bienvenidos a todos aquellos que... Yerko, estamos aquí, Yerko del norte, directamente de Arica. Que el Señor le bendiga. Yerko está con nosotros visitándonos. ¿Visitándonos o te quedas? De visita nomás. Muy bien, bueno. Bienvenido, Yerko. Una vez más. Bueno, todos después el resto somos de la casa, parece, ¿cierto? ¿No? Me hacen la seña, creo que es por Karen que me hacen la seña, ¿o no? Karencita, que el Señor te bendiga, Karen. Es que yo te siento como parte de la casa, Karen, no sé, parte... Pero bienvenida, nos alegra muchísimo que estés aquí, de verdad. Muchísimo. Profesora del Trumbull, así que... Bueno, ya todos aquellos que no han venido un tiempo, pero aquí están, qué bueno verlos. Muy bien, ahora la palabra del Señor. Estamos en la serie de los ladrones de la alegría y hoy nos toca el tercer mensaje en Filipenses 1, del 12 al 26. Hoy vamos a hablar sobre pioneros del Evangelio. Así que ahora su Biblia o manténgala abierta en la lectura alternada. Mientras usted lo busca, para aquellos que aún no lo saben, con mucha tristeza, pero también con esperanza, despedimos a Betsy. Esta semana el Señor se la llevó a sus brazos, a estar con Él, con su Salvador, a estar con sus papás también. Gran testimonio, Betsy, la verdad, gran testimonio para nosotros, de una mujer dulce, firme en el Señor, y la verdad que estamos conmovidos por esto, pero también gozosos de saber que ella está con el Señor y ha parado ya de sufrir con todo el tema del cáncer. Y bueno, ya está en un lugar mejor. Oremos por Margarita. Usted sabe que la gran preocupación de Betsy, oremos por Margarita, para que la familia tenga sabiduría para poder cuidarla en este tiempo. Margarita, para los que no saben, es su hermana que tiene síndrome de Down, así que ella tiene dificultades. Aunque la verdad que es bastante independiente, déjeme decirle. Pero bueno, que la familia le dé sabiduría para administrar este tiempo. Muy bien, lo tiene abierto. Si no lo tiene abierto, no se preocupe, yo se lo leo clarito, el primer versículo que dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, dice el apóstol Pablo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Está ahí nomás, es el contenido un poco de lo que vamos a hablar hoy. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Permítenos, Señor, que esta palabra pueda ser potente, poderosa, Señor, transformadora, una dinamita en medio de nuestra espiritualidad. Que nosotros podamos, Señor, después ir juntando las piezas de lo que tú vas a ir armando hoy o desarmando hoy. Señor, gracias por darnos la posibilidad de encontrarnos con tu palabra, aplicarla en nuestra vida y así ser, Señor, mejores hijos tuyos para ti. Bendice, Señor, este tiempo en el que personas pecadoras pueden predicar tu palabra y también recibirla. Gracias, Señor, por darnos este privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este es como un antisermón. No lo quería predicar porque a los pastores que somos más bien así como un espíritu más corazón de abuelita, la verdad, que este es un sermón difícil de predicar porque no voy a predicar de usted. Uno nunca predica de usted, pero uno le dice, bueno, si está pasando por un problema, confía en el Señor va a traer una respuesta para ti. Y la verdad que este texto es un texto en el que nos saca del centro a nosotros. Dios aún quiere que sus hijos lleven el Evangelio a nuevas áreas, a nuevas realidades. Y por lo tanto este mensaje no tiene sentido. Filipenses no tiene sentido. El Evangelio no tiene sentido si yo no quiero el progreso del reino. Y Dios quiere que nosotros seamos pioneros en esto. Dios quiere que nosotros seamos personas que planten en realidades donde Él no es el centro. Y eso también incluye nuestra propia vida. Por lo tanto, si no entendemos lo que nos pasa en la vida, si tú no entiendes por qué te pasan estas cosas que te están pasando, es que posiblemente no entendemos lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros
y a través de esas circunstancias. Entonces el pionero es aquel precursor, fundador, explorador, adelantado, avanzado. Es aquel que se adelanta a la realidad, a su época. Es una persona que inicia la exploración de nuevas tierras, una persona que da los primeros pasos para cualquier actividad. Yo le invito a no solamente ser alguien pasivo en su espiritualidad. Alguien que sufre un problema y dice, bueno, Señor, aquí estoy, llena mi estanque. Señor, aquí estoy un poco complicado, dame alegría. Señor, aquí estoy un poco ansioso, dame paz. Señor, estoy un poco complicado con trabajo, dame trabajo. Y es un poco muy ensimismado, muy yo y yo. Y este mensaje, hermanos, es para bloquear nuestro egoísmo y sacarnos del centro. Por eso es difícil para mí decirle, usted no es el centro. Es difícil para mí venir a decirle, ¿sabe qué? Usted no es lo importante. Esto es así. Usted no es lo más importante. Que se solucionen sus problemas no es lo más importante. El Evangelio me lleva a pensar en el primer versículo. Las cosas que me han sucedido, dice el apóstol Pablo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Es políticamente incorrecto que usted venga y más encima se siente, tenga que escucharme y más encima que yo se lo diga en su cara, a usted no es lo importante. Entonces, haciendo un poco el contexto, fue así como llegó el Evangelio a Filipos. La única forma en la que el Evangelio iba a llegar a Filipos era que Pablo no sea el centro. Se los muestro. Pablo había tratado de entrar a otro territorio, pero Dios cerró la puerta en varias ocasiones. Él quería entrar a Oriente, a Asia, pero Dios lo dirigió al oeste, hacia Europa. Dios cierra puertas y abre otras. Dios usa instrumentos extraños, difíciles, algunos de ellos, para ayudarnos a ser pioneros del Evangelio. Por eso Pablo quería ir a Roma como predicador, sin embargo, fue como prisionero. Pablo se encontraba envuelto en distintas problemáticas políticas y religiosas y permaneció como prisionero en Cesarea por 2 años. Cuando finalmente apela ante el César, fue enviado a Roma. Yendo a Roma, en el camino, el barco naufragó y se quedó 3 meses en la isla de Malta. Todo mal con Pablo. Él quería hacer una cosa y Dios lo sacaba del centro para colocar, no, esto es lo que tú tienes que hacer. Entonces finalmente se embarcó hacia Roma para enfrentarse al juicio ante César que él había pedido. Pablo no encontró el gozo en circunstancias ideales. Y tal vez hay que sacarnos eso de la mente. De que yo voy a estar gozoso en Cristo cuando las cosas se me den. Y esa es una frase muy chilena. Cuando las cosas se me den. Entonces cuando las cosas se me den yo voy a estar bien. El apóstol Pablo dice, no, aún en circunstancias difíciles yo puedo estar bien, yo puedo estar alegre. Por eso es un antisermón esto. Porque yo le puedo decir, cuando las cosas se le den, hermano, usted puede venir aquí a testimoniar de la gracia de Dios. Pero ¿por qué no lo contrario? Cuando las cosas se le den mal, hermanos, ven y testimonie de la gracia de Dios en su vida. Eso es un antisermón. Entonces, las circunstancias en Pablo promovían el progreso del Evangelio y para él era lo único que le importaba. Entonces Dios a veces usa instrumentos extraños, insisto, para ayudarnos a ser pioneros del Evangelio. En el caso de Pablo, fueron tres instrumentos. El primero, las cadenas. Versículos 12, 13, 14. 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, que era como el cuartel general de la Guardia Romana, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra de Dios sin temor. Hermanos, los romanos no se dieron cuenta que las
cadenas que le fijaron en las muñecas al apóstol Pablo no iban a atarlo, lo iban a librar. Iban a librar al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo escribió: las cosas que me han sucedido han servido para difundir la buena noticia. ¿Cómo es posible que esas esposas hayan hecho eso? Él no se quejó acerca de sus cadenas. Lo que él hizo fue consagrarlas a Dios. Yo consagro, Señor, mis cadenas. Yo consagro mis esposas. Porque, hermanos, nuestra lógica es egoísta. Nuestra lógica es muy ensimismada. Nuestra lógica es muy individualista. Pedimos por nosotros. ¿Se ha dado cuenta de eso? Pedimos por nosotros. Pero, ¿cuándo hemos pedido? O mejor, raramente hemos pedido para que mis circunstancias difíciles redunden en el progreso del Evangelio. Señor, si me está pasando esto, si hoy me está pasando eso, que redunde en la expansión del reino de Dios. ¿Cuándo yo he orado así? ¿Cuándo yo, Caleb, cuándo yo he orado así? Señor, lo que me está pasando, que sea para que tu Evangelio sea predicado. ¿Cuándo he orado así? Nunca he orado así. Siempre: Señor, bendice, danos paz. Señor, bendíceme, solucioname este problema. Señor, te necesito. Estas cadenas, hermanos, proveyeron a Pablo, mire la lógica, la oportunidad de estar en contacto con gente perdida. Se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, dice. ¿Por qué dice eso? Pablo estaba encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. Las guardias se cambiaban cada 6 horas, lo cual significaba que Pablo podía testificarles por lo menos a 4 hombres por día. No lo ataron, lo liberaron. Ellos estaban encadenados a un hombre que oraba sin cesar. Ellos estaban encadenados a un hombre que hablaba a la gente acerca de su fe. Ellos estaban encadenados a un hombre que escribía cartas a creyentes diciéndole que estaba feliz. ¿Qué mayor testimonio esto? Entonces la pregunta que yo le hago a usted, o sea, dicho sea de paso, el resultado fue que varios de estos soldados pusieron su fe en Cristo. Entonces la pregunta que yo le hago es: Dios ha puesto cadenas en tu vida. Dios ha puesto esposas en tu vida. Bueno, suena mal eso. Pero usted me entendió. Dios ha puesto. No lo puede evitar, lo siento. Linda usted igual, mi amor. Linda usted. Muy bien. Dios ha puesto cadenas. Dios ha puesto dificultades. Dios ha puesto circunstancias difíciles en su vida. Pero esas cadenas no lo pueden atar, lo liberan. Hay gente que está al lado de usted compartiendo con usted, que es testigo de que usted ora al Señor, dándole gracias por las circunstancias difíciles. Es testigo al lado suyo cuando usted dice: el Señor tiene un propósito para mi vida y el Señor va a expandir su reino. Hay personas que lo miran, que lo observan, que la observan a usted. Y es un testimonio potente. Por lo tanto, para ser pionero del Evangelio, las cadenas son un instrumento extraño, por cierto, por el cual Dios continúa manifestando su obra, no necesariamente en su vida, sino en la vida de otros. Es muy interesante esto. Nos saca del centro a nosotros. Por lo tanto, ¿cuáles son las cadenas en tu vida que Dios va a utilizar para hacerte pionero del Evangelio? ¿Cuáles son hoy esas cadenas? Que tu familia está viendo, que tus amigos están viendo. ¿Cuáles son esas cadenas? ¿Cuáles son tus oraciones? ¿Qué te escuchan orar? ¿Cómo te escuchan encarar la vida? Puro reclamo, pero voy a la iglesia. No sé, se da cuenta que es como algunos mensajes muchas veces son incongruentes, inconsecuentes. Dios nos invita a ser pioneros del Evangelio con la consecuencia que tenía el apóstol Pablo. Muy bien, lo primero. Lo segundo, los críticos del apóstol Pablo. Versículo 15 al versículo 19 dice: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y por contienda, pero lo predican. Pero otros de buena voluntad. Los unos
anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Mire la pregunta. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Tremendo. No dice, Señor, que se pudran en el infierno. Señor, que mis críticos ojalá se quemen, les pase algo. Señor, ojalá que voy a orar en contra de esos desgraciados. No dice eso. Dice, por pretexto o por verdad, se predica el Evangelio y eso es lo único que importa. Él sale del centro y coloca en el centro a Cristo. ¿Se entiende? Es muy antisermón esta cuestión. Porque uno puede decir, no, hermano, hay que orar por los enemigos del Evangelio. No, Pablo dice, por pretexto o por verdad, se predica el Evangelio y eso es lo único que importa. Somos muy ensimismados. Cuando yo veo esto, digo, hay gente que está en oposición a mí, eso es verdad. Y la verdad que uno a veces dice, Señor, haz tu voluntad. Y cuando uno dice, Señor, haz tu voluntad, en realidad está diciendo, Señor, un rayito no vendría mal para esa persona. Porque uno ora, sí, Señor, haz tu voluntad y es de aquí para allá, pero aquí adentro está, y un esguince podría ser. ¿Cierto? Todos tenemos ciertas personas que uno dice, ahí están. Son mis hermanos, voy a pasar la eternidad con ellos. Uno a veces lo piensa, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo tenía muy claro, Pablo tenía oposición. Hubo creyentes en Roma que predicaban a Cristo sinceramente, pero otros lo hacían hipócritamente. Era una percepción del apóstol Pablo. Sí, inspirado por el Espíritu, aparentemente el tema era así. Pero las personas pueden quitarnos la alegría, ojo, en la medida que nosotros le atribuyamos significado a lo que dicen y a lo que hacen. Si nosotros somos el centro del universo, entonces lo que dicen la persona y lo que hacen las personas, lógicamente, y si le atribuimos significado, me va a afectar. Eso es. Pero si Cristo es el centro, bueno, si me critican a mí con tal de que Cristo, que no me lo toquen a Cristo, si me critican a mí, bueno, sí. Y es interesante porque el apóstol Pablo dice, en el mismo versículo dice, puesto para la defensa del Evangelio. Esto es una terminología militar. Y Pablo tenía en claro que su deber era obedecer a su capitán. Entonces, la labor del apóstol Pablo no era ser la monedita de oro de nadie. Eso es muy interesante. Y yo insisto con la misma idea de siempre. No le podemos caer bien a todo el mundo. Eso es pecaminoso. Por lo tanto, aquí no estamos, ni yo, ni usted, ni los presbíteros, ni nadie está aquí para ser la monedita de oro de nadie. Cristo tiene que ser el centro. Y si se predica, se predica. Y se predica a Cristo, y punto. Él se alegró. No en el egoísmo de sus críticos, sino en el hecho de que Cristo era predicado. Hermanos, Pablo no esperaba que cesaran las críticas. ¿Cuál fue el instrumento extraño que Dios utilizó para que Pablo siga siendo pionero del Evangelio? Es que él no era el centro. Que sus críticos fueron parte de su historia. Y es interesante porque el texto termina diciendo en el versículo 19 que él esperaba su liberación. ¿Para qué esperaba su liberación? Pablo estaba enfocado, no pedía oraciones en contra de sus enemigos, él pedía oraciones, dice, en otra versión, una versión libre, para continuar ayudándolos a ustedes a crecer y a experimentar la alegría de la fe. Y cuando vuelva tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Los críticos, Pablo solo quiere continuar contribuyendo para que otras personas crezcan. Pablo solamente quiere que Cristo sea el centro. Un instrumento para que usted sea pionero del Evangelio son las cadenas, los críticos. Y lo tercero, las crisis. El apóstol Pablo, versículo 20, dice, conforme a mi anhelo y mi esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será
magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Buen texto, ¿cierto? Buen texto. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Ese texto siempre se lee hasta la mitad. Para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Pero la verdad que si es que esto me ayuda, que si vivir me ayuda a que ustedes puedan seguir creciendo, la verdad que no sé qué escoger. Y dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Una crisis tiene él ahí. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. A causa de las cadenas, Cristo fue conocido. A causa de los críticos, Cristo fue predicado. A causa de las crisis, Cristo fue magnificado. Ok. Cristo magnificado. ¿Cómo yo puedo magnificar al ser más grande del universo? Yo no soy quien para magnificarlo. ¿Cómo yo voy a decir, Señor, ahora te magnifico? Si Jesús es lo más espectacular que ha existido jamás. ¿Cómo yo puedo magnificar al Hijo de Dios? Tengo que leer esta ilustración. Las estrellas son mucho más grandes que el telescopio. Las estrellas son mucho más grandes que el telescopio. Y sin embargo, amén. Señor les bendiga. Que necesito agua sin gas, en verdad. Me dando agua con gas y la verdad, intenten conseguirme, no sé, la verdad que, por favor, me dieron agua con gas hoy. Es que estamos subiendo de nivel, agua con gas ahora el pastor, está bien. Gracias. Coca-Cola me dieron ahora. No, es agua, es agua. Muy bien. Esta es la ilustración. Las estrellas son mucho más grandes que el telescopio. Y sin embargo, el telescopio las magnifica y las acerca. Ahí tiene más sentido. La vida del creyente tiene que ser como un telescopio, el cual acerca a Cristo a la gente. Ya, tiene más sentido. Yo no puedo magnificar a Cristo, pero ciertamente para algunas personas Cristo es nebuloso. Para algunas personas Cristo es pequeño. Es un Cristo a su manera. Es un Jesús a su manera. Entonces cuando me vean a mí, yo magnifico a Cristo. Cuando me vean a mí, ellos pueden ver ellos pueden ver quién es Cristo en realidad. ¿Se acuerdan de la frase? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Potente. Potente eso. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Es como decir, mírame a mí, porque cuando estás mirándome, estás mirando a Cristo. Pero ser pionero del Evangelio es eso, ¿o no? Ser pionero del Evangelio es, yo soy el testimonio de lo que Cristo es. En vida o en muerte, Cristo es magnificado. Oh, Cristo es magnificado. Hermanos, Cristo es un personaje, insisto, un personaje nebuloso para muchos. Hoy venía en un colectivo, le pagué al colectivo las 4 porque venía tarde para la reunión de consistorio. Entonces me dijo, ¿a dónde va tan apurado? Me dijo. En el colectivo. Y yo dije, ¿a usted qué le importa?
No, no le dije así, no le dije así. Imagínese que lo hubiera dicho así, sería sido terrible. No, le dije, soy pastor. Podría haberle dicho, a usted qué le importa, pero no le dije así. Le dije, soy pastor, estoy yendo a mi iglesia. Y a las 9 de la mañana tan temprano, el culto. Y yo decía, chuta, nunca tendremos que hacer un culto a las 9 de la mañana para que la gente no vaya a venir. Pensé en eso. Y dije, no, es que tengo reunión con los líderes de la iglesia, ellos son madrugadores, entonces les gusta hacer reuniones muy, muy temprano. Le dije, bueno, vamos a hacerlo a esa hora, a las 9 de la mañana. Y nos pusimos a conversar. Entonces me dice, mi familia es evangélica, me dice él. Dije, excelente. ¿Y usted? ¿Por qué dice mi familia y usted? Me dice, yo creo en Jesús a mi manera. Interesante. No sé si usted lo ha escuchado. Mucha gente habla, creo a Dios a mi manera, a mi pinta, ¿no? Sí, yo tengo una relación con Dios, yo creo en Dios. Como si eso fuera suficiente. ¿No? Yo creo a mi manera. En ese momento es donde yo le digo, míreme a mí. Tremendo, ¿no? En ese momento es cuando yo comienzo a relacionarme con esa persona, a involucrarme con esa persona. Eso es lo que hacía Cristo. Se involucraba. Comenzaba a decir, mira, la verdad, la vida es compleja. Yo sé que la vida es compleja. Pero con Cristo es diferente. Y ahí vinimos conversando, la verdad que fue una grata conversación. No me devolvió el dinero del pasaje. Me trajo igual, por el mismo precio. Pero fue interesante cómo estas experiencias pueden decir, wow, no te puedo abrir una Biblia, pero te puedo decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hermanos, cuando un creyente observa a un cristiano, cuando una persona que no conoce a Cristo observa a un cristiano pasar por una crisis, puede ser la gran oportunidad de ver a Cristo magnificado y mucho más cercano. Pablo no temía ni la vida ni la muerte de cualquier manera. Él quería magnificar a Cristo en su cuerpo. Mi oración es, Señor, quiero magnificar tu nombre. O en otras palabras, Señor, quiero que mi vida dé honor a Cristo, sea que yo viva o que yo muera. Es un antisermón. Se la pongo difícil, me la pongo difícil yo, pero es la única forma en que los ladrones de la alegría no nos quiten la dicha de ser de Cristo. Malty Babcock, no tengo idea quién es, pero dice algo precioso. Dice, la vida es aquello para lo cual vivimos. La vida es aquello para lo cual vivimos. Aquello que nos apasiona es lo que en verdad es vida para nosotros. Para el apóstol Pablo, Cristo era su vida. Para ti, ¿quién es Cristo? El apóstol Pablo en Colosenses dice, Cristo vuestra vida. Colosenses 3 dice, Cristo vuestra vida. Cristo lo llenaba de alegría al apóstol Pablo y hacía de su vida una vida digna de vivirse. Hermanos, tú no eres, ustedes, nosotros no somos el centro. Cristo es el centro y si Él es la fuente, nosotros podemos vivir en plenitud. Lo invito a este desafío, a darle gracias al Señor. Señor, si estas cadenas son para hacerte conocido, entonces que no me aten, que me liberen. Quiero que tú seas conocido, que mis críticos, lo importante es que Cristo sea predicado, que mis crisis, que Cristo sea magnificado. Gran desafío para nosotros. Nos queda harto Filipenses todavía. Sigue leyendo la palabra del Señor. Oramos. Dios, tú eres el centro, Señor. No somos nosotros. Si tú quieres proveer una solución a nuestras circunstancias, Señor, que sea antes
tu nombre exaltado y conocido con las personas que están a nuestro alrededor. Señor, danos la posibilidad de entender de que tú eres nuestro deseo, de que nuestra vida está rendida a ti, que necesita estar rendida a ti, porque tú nos das felicidad. Bendícenos, Señor. Bendice a tu pueblo, para que cada vez más tú seas el centro y no nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.